Gracias. Que si quieres vamos dando espacio y tiempo mientras se van conectando más personas para que comencemos. Claro que sí, doctor, como usted termine. Doctor Brainer, más o menos cuánto tiempo está dando a las personas de espera para conectarse. Yo se le está dando 10 minutos, siempre se inicia 2:05, 2:10. Ah, bueno, perfecto.
Doctor, deme un segundo, salgo y ingreso de nuevo, que no me está permitiendo compartir pantalla para que Ok, comencemos. perfecto. Ok, perfecto. Hola, Hola, hola. ¿Cómo estás? bien, gracias. Una preguntita. Vos sos Brainer, ¿cierto? No. Sí, claro que sí. Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto saludarla. Lo mismo. Una preguntita. Lo que pasa es que yo no pude estar en la conferencia 3 de Veeduría Ciudadana, ¿cierto? Porque Perfecto. tuve problemas con la conexión, pero he visto que no la han subido. ¿Sí la van a subir o han tenido inconvenientes pues para subirla? Sí, la vamos a subir. Entre el día de hoy y mañana se va a subir la del módulo 3 y la del módulo 4 que está dictando el doctor John Fernando el día de hoy. Entonces, Ay, bueno, profe, para que gracias. esté, para que esté pendiente y haga su comentario y pueda ver la conferencia. Sí, lo que pasa es que yo ingresaba la vez pasada, pero no me dio y no me dio y no me dio y yo, ay, no, qué triste, pues porque como era de Veeduría Sí, Ciudadana, pues qué bacano, sí, pero no, claro. no se pudo. No, pero ya Muchísimas gracias, va a profe. tener acceso. Ahí, entre el día de hoy y mañana va a estar la conferencia ya en la plataforma. Bueno, profe, muchísimas gracias. Con gusto. Brainer, ahí ya se está proyectando la pantalla Perfecto, mi doctor. Perfecto. Ya se observa. y se observa la presentación de... La presentación se observa perfectamente. Solución de conflictos de la participación social. Exactamente, listo. Usted me hace el favor y me le toma entonces las capturas, oye, porque desde acá no... Tranquilo, ya le estoy tomando la. Bueno, listo. Entonces vamos dando comienzo porque de igual manera aquí queda la La grabación de constancia, la... sí, claro. Sí, Sí, queda la ellos constancia y pueden. queda la grabación para los demás miembros de la escuela. Hoy nos Perfecto. corresponde abordar el tema de la solución de conflictos desde la participación social y pues es netamente la temática que vamos a tocar el día de hoy son sobre los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. ¿Cuáles son los mecanismos alternativos de resolución de conflictos? ¿En qué consisten? ¿Cuáles son los mecanismos como tal? ¿Cuáles son las características de los mismos? ¿Qué
qué problemáticas se pueden solucionar a través de estos mecanismos y cuáles no. Entonces, para entrar en materia, vamos a definir qué son los mecanismos alternativos de solución de conflicto. Y los mecanismos alternativos de solución de conflicto, pues son herramientas que permiten a dos o más personas que estén involucradas en una controversia solucionar los inconvenientes por sí mismos o a través de un tercero imparcial sin necesidad de adelantar acciones judiciales. Cuando decimos sin necesidad de adelantar acciones judiciales, pues nos estamos refiriendo a la necesidad de tener que realizar demandas y demás. Entonces, estos mecanismos nos sirven para tratar de solucionar un conflicto de manera inmediata sin tener que acceder o llegar a tener que presentar una demanda o una denuncia en caso tal que fuera un tema de instancias penales, permitiéndole a las personas lograr una solución de los conflictos de manera más pronta. ¿Cuáles son los mecanismos de solución de conflictos que existen actualmente? Pues tenemos, por ejemplo, la amigable composición, la conciliación en equidad, la conciliación en derecho, tenemos el arbitraje, tenemos una que vino con el Código General también del proceso que es la negociación. Vamos a entrar a determinar cada uno de estos mecanismos de solución de conflictos y mirar en qué consisten cada uno de ellos. Entonces tenemos, en primer lugar, la negociación, que también se conoce como negociación de deudas, o que ahora último ha tenido mucho impacto, sobre todo después de la pandemia, o ahorita en medio de la pandemia, que este tipo de negociación de deudas se da a través de una figura llamada insolvencia, que se da a personas naturales no comerciantes, pero también se da dentro de personas jurídicas o personas comerciantes. Ahí varía dependiendo la situación. Y esta posibilidad o este mecanismo de resolución de conflictos, pues se da a una persona que ha incurrido en mora con los pagos que tenga con sus respectivos acreedores, siempre y cuando sea una mora en dos o más obligaciones. Para este tipo de personas, pues se le brinda la posibilidad de llegar o traer a una conciliación a todos esos acreedores, es decir, a todas esas personas naturales o jurídicas que se les están adeudando dineros. Por ejemplo, que yo estoy debo con el banco determinada suma de dinero, que tengo esta por acá de impuestos, que debo también, digamos, le debo a esta persona determinada suma de dinero. Bueno, diferentes deudas que se tengan. Lo que se busca con este mecanismo es traer a una audiencia de conciliación. Ahorita más adelante vamos a ver en qué consiste la conciliación, quién está capacitado para ser conciliador y cómo se trata lo pertinente. Pero lo que se busca a través de este mecanismo es traer a una conciliación a todos sus acreedores para plantearse en esa conciliación la posibilidad de refinanciar las deudas y establecer un nuevo monto de pago. Un segundo, hay un micrófono abierto. Brainer, hay un micrófono abierto. A ver si nos colaboran, por favor. La compañera Astrid Gaviria nos puede colaborar con el sonido, nos apaga el audio si es tan amable. Listo, continuando. Entonces, lo que se busca con este tipo de negociación es traer a la mesa a todos sus acreedores. A partir de las condiciones financieras o económicas que tenga la persona en ese momento, pues se plantea una nueva posibilidad de pagos y se van a establecer unas nuevas cuotas de pago para cumplir con esas obligaciones. Eso es lo que conocemos con esta figura de negociación de deudas, o lo que en el Código General del Proceso se conoce como el proceso de insolvencia, que se da de esta manera. Luego tenemos otro mecanismo de resolución de conflictos, que es la amigable composición. Cuando hablamos de resolución de conflictos o de los mecanismos, hay dos formas, que son la autocomposición y la heterocomposición. La autocomposición es cuando
el mecanismo o el conflicto como tal se soluciona entre las partes directamente, sin la intervención de un tercero. La heterocomposición es cuando la resolución del conflicto se resuelve con la intervención de un tercero. Teniendo esa claridad, entramos a hablar sobre la amigable composición, que está definida en la Ley 1563 de 2012, y esta figura, como mecanismo alternativo de solución de conflictos, lo que contempla es que dos o más particulares, bien sea netamente personas naturales, personas jurídicas o también entidades públicas, deleguen en un tercero que se va a denominar amigable componedor la facultad de definir o de solucionar un conflicto. Esa decisión que tome el amigable componedor pues va a tener efecto sobre esa problemática. Aquí esta figura es muy parecida a la del árbitro, que están las dos personas en conflicto y deciden que un tercero imparcial es la persona que va a tener la facultad para definir ese conflicto como tal. Eso es lo que conocemos como amigable componedor. ¿Qué características tiene el amigable componedor? Como les decía ahorita, es un mecanismo heterocompositivo, en el sentido de que las personas pues, van a delegar en un tercero esa resolución del problema, del conflicto que se esté presentando. Pues es un mecanismo evidentemente oneroso porque a ese tercero tocaría pagarle unos honorarios por la prestación de esos servicios. El amigable componedor no tiene que ser un abogado, necesariamente no tiene que ser abogado. Puede ser cualquier persona que las partes hayan designado entre sí, que hayan llegado a un acuerdo y que hayan designado determinada persona va a ser el amigable componedor para este asunto, bien sea porque es un experto en la materia o tiene mucha expertise y conocimiento en el tema que se va a tratar o en el conflicto que está existiendo. Y pues finalmente el resultado de esto se da a través de una figura de transacción y pues tiene efectos de cosa juzgada como tal. Entre los diversos mecanismos alternativos de resolución de conflictos, también tenemos la conciliación en equidad. Tenemos dos tipos de conciliación. Tenemos la conciliación en equidad y la conciliación en derecho. Más adelante vamos a ver cuál es la conciliación en derecho. La conciliación en equidad, pues es un mecanismo de solución de conflictos por el medio del cual dos o más personas van a solucionar el conflicto por la intermediación de un tercero que se va a llamar un conciliador en equidad, que es la persona que va a ayudar a que se determine o que se llegue a un acuerdo y que ese acuerdo pues va a tener plenos efectos jurídicos. Aquí en la conciliación es muy importante tener en cuenta que a pesar de haber un tercero imparcial que va a estar mediando toda la situación, ese tercero imparcial no es la persona que toma la decisión ni es la persona que va a solucionar el conflicto que puede estar existiendo. Quienes van a solucionar el conflicto directamente van a ser las partes. El conciliador simplemente va a servir de mediador. Les pongo un ejemplo, digamos, que estén en una pelea y la persona que entra a separar la pelea o a ver cómo logra que esa pelea pues llegue a su fin, más o menos así es la figura del conciliador, de un mediador. Entonces, ¿quién puede ser un conciliador en equidad? Por eso les hacía la claridad también que el conciliador en equidad es distinta a la figura de la conciliación en derecho. El conciliador en equidad pues, puede ser un líder propuesto por la misma comunidad, por la misma organización comunitaria. Esa persona que se va a proponer debe ser admitida también por la primera autoridad judicial del municipio, que es la alcaldía. Y esa persona que va a ser conciliadora en equidad también debe ser inscrita en el Ministerio de Justicia para ser avalado como conciliador, para que pueda pues, tener la facultad de mediar los conflictos que se presenten. ¿Dónde generalmente vemos los conciliadores en equidad o dónde se encuentran? Son los que siempre están ubicados en las casas de justicia. Ustedes ven que en las casas de justicia se permite, de las distintas comunas de la ciudad, se permite realizar conciliaciones y demás. Esas conciliaciones están mediadas o son conciliaciones en equidad, en las cuales pues, el conciliador que está definiendo el conflicto, pues como muy bien lo acabamos de hablar,
es una persona que efectivamente la misma comunidad lo requirió, lo solicitó y que cumplió con todos los requisitos para ser determinado conciliador en equidad y va a servir pues de mediador para los conflictos que se presenten. Ahorita entramos, a abordar la conciliación en derecho, que es como el tema más grueso o el mecanismo de resolución de conflictos que más se utiliza en la actualidad. Conserva identidad con lo que hablábamos ahorita de la conciliación en equidad, en cuanto que, pues, que es una figura, que es un mecanismo alternativo de resolución de conflicto en el cual dos o más personas van a solucionar, a tratar de solucionar sus conflictos por sí mismas, pero con la intervención de un tercero. Ese tercero debe ser imparcial y neutral, que es a la persona que denominamos conciliador. Aquí la clave para diferenciar entre un conciliador en equidad y un conciliador en derecho es que para ser conciliador en derecho sí se requiere que la persona o el tercero imparcial sea abogado y debe estar previamente calificado o aprobado pues unos estudios en conciliación en derecho y estar de igual manera inscritos en el Ministerio ante el Ministerio de Justicia y el Derecho como conciliadores. ¿Cuál es la utilidad de utilizar el mecanismo alternativo de la conciliación, de buscar conciliar en primer lugar antes de abordar otros mecanismos o otras vías, o intentar de primero entrar a demandar o establecer una denuncia? Pues lo que se busca con la conciliación y lo útil que trae la conciliación como tal, en primer lugar es que evita que se escale el conflicto que exista. Es decir, cuando ya vamos a una demanda, cuando ya presentamos una denuncia, si es un tema de índole penal, pues el conflicto va a generar o va a seguir creciendo y la solución tampoco va a ser inmediata porque ya viene pues todo un proceso jurídico que va a surtir sus etapas, sus tiempos, sus formas, y lo que va a hacer es alargar el conflicto que se está presentando. Entonces, lo que se busca y lo que se pretende con la conciliación en derecho es evitar ese escalonamiento del conflicto como tal. También se busca con la conciliación en derecho resolver pacíficamente los conflictos. Se busca también con la misma acercar la justicia al ciudadano, que sea una justicia más cercana, que sea una justicia más efectiva. Se busca también con la conciliación en derecho, descongestionar los despachos judiciales. ¿Y qué implica descongestionar los despachos judiciales? Pues un ahorro de tiempo y costos, sobre todo en tiempos, pues porque si decidimos no buscar o no lograr de solucionar los conflictos a través de una conciliación o cualquiera de los diferentes mecanismos alternativos de solución de conflictos y nos vamos de una vez a las acciones judiciales que procedan dependiendo el tema que se esté tratando, pues lo que va a derivar esto es un proceso judicial. Un proceso judicial, eso ya es vox populi, si ustedes tienen conocimiento que los procesos judiciales pues toman su tiempo, difícilmente un proceso judicial se resuelve en 6 meses o en un año, y lo mismo, no solo no por negligencia de la rama, sino por la misma carga laboral que hay en los despachos, por la cantidad de procesos jurídicos que se están gestando. Por eso la importancia de tratar de solucionar los conflictos a través de estas dinámicas o estos mecanismos que nos permiten pues tener una solución efectiva, pronta, eficaz y ahorrarse tantos tiempos en un proceso como tal. De igual manera también pues va a fortalecer la autonomía, porque estos mecanismos lo que permite es que ustedes mismos las personas por sí mismas puedan solucionar los conflictos, ¿sí? Y pues también va a tener una resolución pacífica de los conflictos que se estén presentando como tal. ¿Qué asuntos pueden ser sujetos de conciliación y cuáles no? Porque aquí ya viene pues la otra parte, que muy bonito los mecanismos alternativos de resolución de conflictos,
muy importante instarlos a que utilicen estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos antes de entrar a desarrollar acciones judiciales, pero no todo problema o no todo conflicto que se presente está sujeto o puede ser un asunto conciliable. Hay ciertos asuntos que sí se pueden hacer a través, o sí se pueden gestar a través de una conciliación. Hay otros que por su misma naturaleza pues no pueden ser conciliables, sino que ahí, en ese tipo de conflictos o en ese tipo de asuntos, sí entramos a ejercer las acciones judiciales como tal, pero es por la misma naturaleza del conflicto que se presenta. Entonces entramos a mirar varios casos o varias hipótesis en las cuales se puede conciliar. Se puede conciliar para hacer una fijación de cuota alimentaria. ¿Cuál es la fijación de cuota alimentaria? Es lo que generalmente pasa, solicitarle la cuota de alimentos al papá de la niña o el niño. El papá de la niña o la mamá, porque no solamente pasa en los casos, o no necesariamente tiene que ser el hombre quien incumple, el papá o la mamá pues no está cumpliendo la obligación de pagarle o darle una cuota mensual para el sostenimiento y los gastos básicos de su hijo. Cuando se está ante esta situación, que no se ha regulado la cuota, que no se está cumpliendo con esa obligación, el padre de familia, a través de una conciliación, se puede solicitar o se puede fijar esa cuota de alimentos. ¿Qué se va a hacer? Se van a citar a los padres de familia, se van a mirar cuáles son los ingresos que tiene ese padre de familia que no está cumpliendo pues, con la obligación que tiene a cargo. Y con base en ello y los gastos que tiene el menor, pues se va a determinar la cuota de alimentos. Esa cuota de alimentos es un asunto que se puede tratar a través de una conciliación, sin necesidad de tener que acudir a un proceso judicial en el cual efectivamente pues, se va a fijar también una cuota de alimentos y se va a establecer el monto que él debe pagar, pero después va a tomar quizás más tiempo, ¿sí? Entonces, la fijación de cuota de alimentos es un asunto que es conciliable y que se puede solucionar de esta manera. De igual manera también este asunto también se regula a través de las comisarías de familia y se hace de la misma forma a través de una conciliación como tal. Otro asunto que es conciliable y que es muy común cuando ocurren accidentes de tránsito. Entonces la responsabilidad que exista o el daño que se derive, las partes lo pueden conciliar. Esta conciliación hay dos momentos. Está la primera que se hace quizás de manera informal, que es cuando se presenta, por ejemplo, el choque de dos vehículos, chocaron, entonces de una vez las partes buscan, venga, arreglemos aquí de esta manera, hagámoslo así. Ahí, lo que están haciendo ahí es conciliar. Obviamente, si lo están haciendo sin el protocolo debido y todo lo establecido de manera legal y sin la intervención de un tercero imparcial. Pero, por ejemplo, eso también es una forma de solución de conflictos. Pero lo que se refiere aquí es que una vez se determina la responsabilidad o quién fue el responsable del accidente de tránsito, o quién tuvo la responsabilidad del accidente de tránsito que no derivó, por ejemplo, en lesiones personales o aún derivándola como tal, ese daño, ese perjuicio o lo que se derivó de ese accidente de tránsito es un asunto que puede ser conciliable y se puede conciliar entre las partes. ¿Cuál es el momento en el que entra esa conciliación? Hay varios momentos. Cuando ya se está en el proceso contravencional en el tránsito, esa es una etapa quizás, en primer lugar, para reconocer la responsabilidad y mirar cómo se solucionan los daños. Si no se reconoce responsabilidad, se surte todo el proceso contravencional y efectivamente el inspector de tránsito determina que X fue el responsable del accidente y es el encargado de pagar los daños que se le generó, por ejemplo, a Y. Luego de ese punto, esas personas pueden llegar a conciliar esos valores, hacer un acuerdo conciliatorio sobre ello. ¿Para qué? Para evitar tener que
comenzar un proceso jurídico para buscar el pago de esos perjuicios. Se concilian esos montos, se concilia la forma en que se va a pagar, lo que se va a solucionar, se levanta el acta de acuerdo conciliatorio, se debe cumplir con él, porque si no se cumple con lo establecido en el acta de conciliación o con lo establecido en la conciliación en sí misma, pues ahí sí viene, o ahí ya se da la apertura, o se abre paso para comenzar y desarrollar las acciones judiciales que haya lugar. Otro asunto que es sujeto de conciliación, que se puede conciliar y que es muy común con la propiedad horizontal, exactamente el tema de las cuotas de administración. Ojo, aquí no es que se va a conciliar el valor de la cuota de administración y tratar de decir, hombre, voy a pagar más voy a pagar más o menos de cuota de administración. No, el valor de la cuota no sé, porque recuerden que la cuota de administración pues se determina en una asamblea de copropietarios para la cual hay un quórum y pues se toma la decisión de cuál es el valor que se va a cobrar. Lo que sí es un asunto sujeto de conciliación es cuando se presenta la mora en el pago de esa cuota de administración. Cuando se presenta la mora en el pago de la cuota de administración, pueden llamar a la copropiedad a una conciliación para regular esa deuda y poder llegar, quizás hay dos formas de hacerlo. Directamente con la copropiedad sin llegar o asistir de manera inmediata a un centro de conciliación para buscar mediar el asunto de esta manera, sino que de manera directa con la copropiedad y se puede llegar a un acuerdo de pago que debe ser de obligatorio cumplimiento para las partes. Esa es una opción. Si usted no quiere hacerlo de manera directa con la copropiedad por cualquier motivo, pues puede llamar a la copropiedad a través de un centro de conciliación con todos sus fundamentos de hecho y derecho y solicitar que se concilie sobre ese asunto y sobre esos recursos que se están adeudando. ¿Y qué se va a establecer allí? Lo mismo que se establecería en un acuerdo de pago, pues una forma de pagar esos recursos, mirar si se les pueden condonar determinados intereses y demás. Otro asunto que también es sujeto de conciliación, que se puede tratar por conciliación, es la liquidación de la sociedad conyugal. Pero bueno, antes de hablar de liquidación de la sociedad conyugal, entonces miremos qué es una sociedad conyugal. La sociedad conyugal pues no es nada más y nada menos que lo que se forma cuando las personas deciden casarse, cuando se efectúa el matrimonio. Cuando una persona se casa, inmediatamente con ese matrimonio pues viene la generación de una sociedad conyugal. Y esa sociedad conyugal lo que trae implícito es que los bienes que consigan, mientras esté vigente esa sociedad conyugal, va a ser parte o van a tener partes el esposo y la esposa. Ambos tienen responsabilidad o tienen propiedad sobre todo lo que consigan mientras exista esa sociedad conyugal. Entonces, un asunto que puede ser sujeto de conciliación es la liquidación de esa sociedad conyugal. Cuando yo digo la liquidación de la sociedad conyugal, pues ya no queremos continuar con el matrimonio sin necesidad de divorciarse, porque hay dos asuntos. Uno es el divorcio, otra cosa es la sociedad conyugal, que es lo patrimonial, ¿sí? Que es el negocio jurídico que se forma entre los esposos como tal. Entonces, digamos que ya no vamos a separar. Por ejemplo, María Marmolejo y Pedro Gutiérrez están casados, se casaron hace 10 años y ya en este momento ellos no quieren continuar, pero quizás por otros asuntos no quieren divorciarse, pero sí quieren liquidar la sociedad conyugal para tener o dejar con claridad qué es de cada quien o cómo se van a repartir las cosas que ellos tuvieron mientras existía la sociedad conyugal. Eso es un asunto que se puede realizar o se puede tratar a través de conciliación. Entonces se citan
a los esposos a una conciliación, se pone en esa conciliación de presente cuáles son los bienes que se consiguieron a raíz o desde que existe la sociedad conyugal, qué bienes se adquirieron desde la existencia de esa sociedad conyugal, qué deudas también existieron y adquirieron desde la constitución de esa sociedad conyugal, y esos bienes y esas deudas son aquellos que van a ser sujetos de conciliación. Pedro Gutiérrez se queda con el carro, María se va a quedar con la casa, bueno, la casa nos pertenece a los dos, entonces no vamos a tocar la casa, vamos a venderla y nos vamos a repartir. Bueno, toda esa forma de la liquidación de la sociedad conyugal como tal, y cómo se vaya a gestar, es un asunto que se puede conciliar. Otro asunto que es sujeto de conciliación es la liquidación de la sociedad patrimonial. ¿Cuál es la sociedad patrimonial? Pues la sociedad patrimonial es muy parecida a la sociedad conyugal, pero aquí la diferencia es que la sociedad conyugal se origina en el matrimonio, es decir, las personas efectivamente se casaron y a raíz de ese matrimonio, pues viene y se gesta una sociedad conyugal como tal. La sociedad patrimonial o la sociedad de hecho es la que se da no producto del matrimonio, sino de la unión marital de hecho. ¿Cuál es la unión marital de hecho? Es aquella que se da cuando dos personas llevan más de 2 años conviviendo bajo el mismo lecho, techo y mesa. Es decir, yo llevo 2 años viviendo en la misma casa con mi novio, con mi novia. Ya después de llevar viviendo 2 años bajo ese mismo lecho, techo y mesa, es que se constituye la sociedad patrimonial de hecho. Entonces, esa sociedad patrimonial de hecho, ¿en qué va a derivar o cuál es la consecuencia de la existencia de esa sociedad patrimonial de hecho? Que lo que consiguieron fruto de esa relación o de esa convivencia ininterrumpida bajo el mismo lecho y mesa durante más de 2 años, entra a pertenecer a una sociedad. Es decir, después de 2 años de estar conviviendo juntos y compramos un apartamento, compramos una casa, invertimos aquí en esto, todas esas cosas entran a ser parte de una sociedad patrimonial de hecho. Y ese asunto o esa liquidación al momento de terminar esa relación, de terminar esa unión marital de hecho o demás, es un asunto que también es conciliable, y la disolución y liquidación de esa sociedad patrimonial se puede tratar a través de una conciliación. ¿Qué evitamos tratando este asunto a través de una conciliación? Pues nos evitamos tener que comenzar todo un proceso jurídico para que en el proceso jurídico reconozcan la existencia de la sociedad patrimonial o de la unión marital de hecho. Primero, porque es un proceso que se torna largo. ¿Qué pasa? En primer lugar, se debe reconocer la existencia de la unión marital de hecho, es decir, se debe declarar que María y Pedro llevaban más de 2 años y demostrar que María y Pedro llevaban más de 2 años conviviendo bajo el mismo lecho, techo y mesa. Una vez se prueba lo pertinente, ahí sí entra a mirarse la disolución y cómo se va a disolver esa sociedad patrimonial. Entonces, miren que ya son 2, 3 etapas que se tendrían que realizar si uno decide comenzar todo un proceso jurídico y no tratar de mirar, de solucionar el conflicto a través de una conciliación, siendo la conciliación quizás un mecanismo supremamente eficaz para la solución del conflicto. Brainer, ahí estoy tratando también de que me ingrese otra cuenta desde el celular para yo ir mirando, ¿listo? Porfa, para que la aceptes. Continúo. Entonces, otro asunto que también es sujeto
o que se puede tratar a través de conciliación. A través de conciliación también podemos tratar todo lo que es un abuso de confianza. El abuso de confianza es un tipo penal, es un tema de carácter de índole penal. Entonces, al tratar el abuso de confianza a través de conciliación o mirando lo que se generó ese abuso de confianza, bueno, antes de hablar de la conciliación, voy a decirles que es un abuso de confianza, y es que cuando una persona, abusando de la confianza que le entregó determinada persona, pues comete cualquier cantidad de cosas, se apropia de algo, porque este tipo penal a veces se confunde mucho con el hurto agravado por la confianza. Pero aquí es todo lo que pueda hacer una persona producto de esa confianza que se le entrega, de esa confianza que tiene, es lo que se deriva de un abuso de confianza. Y ese asunto es un asunto que es sujeto de conciliación. Esto se puede solucionar a través se puede solucionar a través de conciliación, se puede arreglar a través de conciliación sin ningún tipo de inconvenientes. Los conflictos de convivencia. Bueno, si logramos solucionar el conflicto a través de conciliación, nos evitamos interponer una denuncia y comenzar todo un proceso penal, que incluso sería largo, porque entonces presentamos la denuncia, esperamos que se le asigne un fiscal, que el fiscal asignado comience a estudiar a investigar sobre el proceso y determine qué acciones tomar sobre el mismo. Bueno, se torna quizás un poco más largo. Otro asunto que es sujeto de conciliación, que se puede solucionar de esta manera, es la custodia y regulación de visitas. El tema de la custodia y la regulación de visitas va muy de la mano con la primera que comenzamos, con el primer asunto conciliable que comenzamos, que fue la fijación de la cuota de alimentos. La custodia y la regulación, la custodia de los hijos y la regulación de visitas también es un asunto que se puede solucionar a través de conciliación. ¿Cuál es la custodia? Hombre, se separaron los padres del menor o de los menores y van a decidir quién se va a quedar con el hijo o los hijos. Es decir, cuál, el papá o la mamá, cuál va a ser la persona responsable de ese hijo, de su cuidado, va a convivir con ese hijo, es decir, quién va a tener esa custodia. Y también en ese mismo asunto, pues se va a regular cómo van a ser las visitas para el padre o la madre que no tenga la custodia del hijo. Entonces, es un asunto que por su naturaleza misma es sujeta de conciliación y lo pueden regular o se puede tratar a través de este mecanismo alternativo de resolución de conflictos, que permite solucionarlo de esta manera. Se sientan el padre y la madre, comienzan a hablar sobre la situación. Yo, la mamá, me voy a quedar con la niña, llegar a un acuerdo sobre ello, y pues como yo soy el que voy a estar viviendo con ella, el papá la va a ir a visitar 3 veces a la semana, o cada 8 días, o todos los sábados, o los sábados la niña o el niño va a ir a quedarse con el papá, o el 24 de diciembre lo pasa con el papá, el 31 lo va a pasar con la mamá. O sea, todo ese tipo de situaciones, que es regulación de visitas y la custodia de los hijos, se pueden tratar a través de conciliación, de la conciliación en derecho, también puede ser una conciliación en equidad. Y miramos cómo y cuál es la aplicación tan efectiva de estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Entonces ya vamos viendo que cómo los mecanismos alternativos de resolución de conflictos nos permiten evitar alargar el tiempo de un conflicto o de una situación que se está presentando, y cómo este mecanismo alternativo de resolución de conflictos les permite a las personas involucrarse en el problema, involucrarse en el conflicto, que sean las mismas personas que tengan la posibilidad y la potestad de solucionar netamente el conflicto que se esté presentando. Sigamos. ¿Qué otros asuntos
pueden ser sujetos de conciliación los asuntos laborales. No quiere decir que no se pueda demandar, porque pues, de hecho lo que entran a hacer muchas veces de manera directa, como les decía, es la demanda. Entran de una vez a demandar, a establecer las acciones jurídicas y no mirar la conciliación como un mecanismo para solucionar el conflicto de manera inmediata, de manera eficaz. Entonces, los asuntos que tengan que ver con derechos laborales, con prestaciones sociales y demás, pueden ser sujetos a conciliación. No quiere decir que las personas tengan que renunciar a sus derechos laborales, porque son derechos que ya adquirieron, son derechos que ya tienen. Ustedes lo que sí pueden hacer es conciliar con el empleador o el empleador con el trabajador una forma de solucionar el conflicto que se pueda estar presentando. Es decir, hombre, yo voy a citar a conciliación a mi empleador porque esto va, aquí ya estamos en 2020, no me pagó la prima ahorita a mitad de año que debía hacerla. Y bueno, yo no quiero demandarlo, yo no quiero comenzar un proceso jurídico. Yo voy a mirar la opción de llamarlo a conciliar para ver el que me va a decir y que quede por escrito cómo va a ser la forma de pago de esa prima, siendo una obligación el pago de la prima. Si no quiere decir que aquí se va a renunciar a la obligación o se va a solucionar o se va a eximir de su obligación. No, aquí lo que se está llamando es ante el incumplimiento y evitar comenzar una acción judicial, comenzar una demanda, comenzar todo un proceso jurídico, pagar un abogado y todo lo que deriva. Las acciones judiciales yo lo llamo, venga, sentémonos aquí en el Centro de Conciliación de la Personería de Medellín, en el Centro de Conciliación de determinada universidad o demás, y van a tratar el tema y mirar cómo mediar o cómo se van a realizar esos pagos que se estén adeudando. Las lesiones personales culposas también se pueden conciliar. ¿Cuáles son las lesiones personales? Hombre, Pepito le tiró la mano a Juan, le pegó, le pelearon, le pegó, le ocasionó unas lesiones en su cara, en lo que sea. Esas son lesiones personales. Aquí decimos las culposas, pero también las dolosas, porque aquí en el ejemplo que les estoy colocando, son lesiones personales dolosas, porque yo tengo la intención de. Entonces, yo con esa intención de, es que ejerzo la lesión o ejerzo el acto. Pero en el desarrollo del proceso penal, también se contempla la conciliación de este asunto como un mecanismo de resolución de ese conflicto, y si se concilia, llega a su fin, pues lo que pueda derivar por la consecuencia jurídica de las lesiones personales. Ya hablamos de los accidentes de tránsito, ya hablamos, bueno, de otros temas. También cuando hay una injuria o una calumnia, que este también es un asunto de índole penal, injuria o calumnia, la persona que está haciendo imputaciones deshonrosas o está imputando o manifestando, afirmando que determinada persona cometió un delito sin haberlo cometido, genera o termina en un asunto que se puede solucionar de manera conciliada. ¿Y cuál es la conciliación? ¿O a qué punto se llega en este tema? La conciliación o el arreglo del que se llega es así, de la misma manera pública, como se injurió, se calumnió a determinada persona, de esa misma manera se va a retractar la persona de esa injuria y esa calumnia. Generalmente cuando se concilia este delito, a lo que se llega es a ese punto, a públicamente retractarse de esa injuria o esa calumnia generada como tal. Como les decía, así como hay toda esta cantidad de asuntos que son sujetos de conciliación o que se pueden solucionar a través de un mecanismo alternativo de conciliación, y para el caso propiamente dicho, a través de una conciliación en derecho, también tenemos otra cantidad de asuntos que no son conciliables y para los cuales sí se debe comenzar las acciones jurídicas a que haya lugar. ¿Cuáles son esos asuntos no conciliables? Entramos en materia y miramos todo lo que no se puede conciliar. Entonces, para explicar esta parte de la presentación, lo establecí por áreas del derecho.
para ir ambientándolos un poco y familiarizándolos con los temas. Entonces, un asunto que no se puede conciliar, una adopción. Una adopción no es un asunto de conciliación, sino que el proceso de adopción tiene todo un trámite legal, todo un trámite establecido para que se lleve la adopción como tal. El divorcio no es un asunto que se puede hacer a través de una conciliación o a través de un centro de conciliación, a través de un tercero imparcial que va a mediar, que va a estar, que va a ser parte que va a tratar de mediar en la situación, que va a tratar de mirar cómo la soluciona. No. El divorcio no se soluciona a través de una conciliación. Pero, ojo, cuando yo les digo que el divorcio no es susceptible de conciliación, no quiere decir que netamente para yo divorciarme tengo que presentar una acción judicial o una demanda, comenzar un proceso de divorcio a través de los distintos mecanismos jurídicos que existen. No, esa es la finalidad. Cuando les manifiesto que un divorcio no se puede solucionar a través de conciliación, es que el trámite para divorciarse no se hace a través de un centro de conciliación, asistiendo a un centro de conciliación y que sea un tercero imparcial el que medie para que se realice el divorcio. Hay dos formas de divorciarse. Hay un divorcio que uno llama el divorcio de mutuo acuerdo, que es las dos partes, esposo y esposa, están de acuerdo en que el matrimonio debe llegar a su fin, están de acuerdo en terminar el matrimonio, están de acuerdo en divorciarse. Aquí, como ambos están de acuerdo en divorciarse, pueden hacer el divorcio por mutuo acuerdo a través de notaría, que es el protocolo establecido a través de notaría. Entonces, con el sello, con la firma de un notario y todo el protocolo que se deriva del mismo, se llega al divorcio, siempre y cuando estén de mutuo acuerdo las personas. Entonces, cuando estamos de mutuo acuerdo, se hace a través de notaría el divorcio. Pero miren lo paradójico y miren la clave, lo importante aquí. Aquí ambas partes están de acuerdo para divorciarse, pero la ley determina y tiene un protocolo para el mismo. Así como las personas se casan y cuando se casan cambian su estado de civil de soltero a casado o están en unión marital de hecho después de 2 años de estar conviviendo bajo el mismo lecho, techo y mesa, y cambian su estado civil. Para cambiar nuevamente ese estado civil producto del divorcio, no se hace a través de una conciliación, sino que se tiene que cumplir un protocolo. Si estamos de mutuo acuerdo, se puede hacer a través de notaría. Cuando no se está de mutuo acuerdo, es decir, yo me quiero divorciar dice María, no, yo estoy cansada de que Pedro llegue aquí todos los fines de semana borracho y todos los fines de semana que llega con tragos, me tira la mano, yo ya me quiero divorciar de él. Pero Pedro dice, yo a usted no le doy el divorcio, yo no me voy a divorciar. Ahí el trámite necesariamente tiene que hacerse a través de un proceso jurídico, necesariamente tiene que demandarse y comenzar toda una acción judicial para llegar a ese divorcio. Pues la cesación de efectos civiles, cuando el matrimonio es por la iglesia, cuando el matrimonio tiene la bendición del padre, no se llama o no se habla de divorcio, sino que se habla de cesación de efectos civiles de ese matrimonio, para tener la claridad. Otros asuntos que no son sujetos de conciliación, que no se pueden conciliar. En el área penal, toda la cantidad de delitos que sean no querellables, por ejemplo, un homicidio, eso no es un delito querellable. Yo no puedo conciliar la muerte de una persona, los casos de violencia intrafamiliar, incluso ahí está el ejemplo, un caso de inasistencia alimentaria no es un asunto sujeto a conciliación. Por eso, lo que sí se permite es fijar la cuota de alimentos, sí se permite hacer otros trámites antes de que se llegue a configurarse el tipo penal de inasistencia alimentaria, porque cuando ya se configura el tipo penal,
ya no hay espacio a la conciliación porque ya toda esa instancia se recorrió y se permitió antes de llegar a ese punto. Ahora, miramos también otros asuntos que no son sujetos a conciliaciones, por ejemplo, en temas de tránsito, cuando se presentan lesiones personales o cuando se presenta un asunto o un accidente de tránsito y se ocasionaron unas lesiones personales que derivaron en unas incapacidades superiores a 60 días o a raíz de ese accidente falleció una persona, son asuntos que tampoco pueden solucionarse o mediarse a través de conciliación. En estos asuntos sí tiene que surtirse todo un proceso legal y establecer todas las acciones judiciales del caso. En el área civil, los que le manifestaba precisamente ahorita, el cambio del estado civil de una persona no es un asunto sujeto a conciliación. Bueno, aquí ya les ambiento otros temas en áreas ambientales, en temas policivos. Bueno, importante aquí en los temas policivos, sí ampliarlo y hablarlo un poquito más. No es un asunto sujeto de conciliación cuando a mí me imponen una multa por violar el código de policía. Yo el sábado salí con mis amigos y a mí me gusta prender pólvora y yo andaba con pólvora. Me paró la policía, me hicieron una requisa con el debido proceso y me encontraron que tenía pólvora. El código de policía contempla que la fabricación, el porte, el uso de pólvora genera una multa. Eso está contemplado en el artículo 30, numeral primero del Código de Policía. Entonces, por ejemplo, en ese caso, si se configura esa situación de hecho, es decir, que yo estoy con pólvora, la policía me requisa, me la encuentra, me imponen un comparendo, eso no es un asunto que yo ya voy a tratarlo a través de conciliación, es decir, yo ya no voy a llamar a la policía, venga, sentémonos a conciliar, no me ponga el comparendo, o no me cobre esta multa o esta sanción que contempla el comparendo, sino que cóbreme tanto, yo tengo para pagar tanto, no. Eso es un asunto que no es sujeto de conciliación, todo lo que tiene que ver con las multas y sanciones en el ámbito policivo y las que derivan del Código de Policía como tal. Lo que sí permite el Código es facilidades de pago. Por ejemplo, si se reconoce la conducta, si no se llegan a determinadas instancias dentro del proceso contravencional, se permiten ciertas facilidades de pago, que es lo mismo que pasa también en el tema de tránsito, que ustedes bien saben que cuando una persona comete una infracción de tránsito y tiene 15 días, perdón, tiene determinados días, que por lo general son 5 días para presentarse, y le dan para pagar la multa, pues tiene una favorabilidad, pero eso es un asunto que no tiene que ver con una conciliación o con un mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Entonces, bueno, aquí someramente estos son los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Espero que estos mecanismos o estas formas de solucionar los conflictos sean de mucha utilidad por la ciudadanía, que ustedes puedan aprovechar estas herramientas que la ley les brinda para solucionar por sí mismos o a través de un tercero imparcial todos los conflictos que se puedan derivar. Es ahí donde viene la importancia de la participación ciudadana, que ustedes desde sus comunas, desde sus corregimientos, se apropien de las necesidades que estén sucediendo, se apropien de los conflictos que estén sucediendo y puedan ustedes servir o como mediadores, o puedan servir como guías para que las personas puedan solucionar sus conflictos sin necesidad de tener que acceder a instancias jurídicas, sin necesidad de tener que comenzar todo un proceso jurídico, sin necesidad de tener que demandar y esperar todo el tiempo o todo el debido proceso que surge un trámite judicial como tal. Aquí pues tienen a su mano todo este conocimiento, tienen a su mano los mecanismos alternativos de resolución de conflictos que existen, tienen a su mano la importancia de estos mecanismos y luego de entenderlos, de mirar y de ver cómo se involucran los particulares en el desarrollo de los conflictos, cómo se involucran los particulares en la solución de esos conflictos como tal,
tengan ustedes las herramientas para que desde sus, como se los decía, desde sus comunas, desde sus corregimientos, tengan ustedes la incidencia y participen ustedes mismos de la solución de esos conflictos. Yo les agradezco mucho a las personas que estuvieron aquí presentes en esta capacitación. Nosotros generalmente tenemos un espacio destinado de 2 a 5, pero con la idea no solo de escuchar al expositor, sino de que podamos hacer un conversatorio, de que podamos abordar dudas, resolver dudas. Si tienen determinada duda o quieren que ampliar en la información de determinado mecanismo, a las personas que están presentes pueden abrir micrófonos. Los puedo escuchar. Voy a mirar aquí, voy a mirar también, bueno, voy a mirar el chat. Un segundo, aquí tengo varias preguntas de Astrid Gaviria. Bueno, aquí la señora Astrid me pregunta, cuando hay una separación parcial por economía, ¿cómo se puede actuar? Bueno, doña Astrid, aquí en el tema de la separación parcial por economía, lo que tenemos que mirar es si la separación va a ser una separación de cuerpos, es decir, no van a convivir juntos, o si efectivamente lo que desean es producto de toda esa inconveniencia que han tenido en el ámbito económico, de todos esos problemas que han tenido desde lo económico, ustedes deciden entre ambos terminar, bien sea la relación o el matrimonio, pero que sea una decisión, porque pues la crisis económica de recursos no es una causal para divorciarse o para terminar una relación, pero uno entiende, y uno se pone en el día a día de la sociedad y pues uno antes que nada es persona. Y uno entiende que también a veces estas dificultades pues traen otras dificultades al interior de las relaciones y pueden generar pues este tipo de situaciones o una separación como tal. Si es una separación en sí, una terminación en sí, pues ahí ya entramos a mirar lo de la liquidación de la sociedad conyugal que les explicaba o la liquidación de la sociedad patrimonial de hecho, que sería sociedad conyugal si se casaron o liquidación de la sociedad patrimonial si están bajo una unión marital. De hecho, ahí entramos y se puede hacer a través de conciliación esa disolución. Ahora, si la pregunta es si es una separación simplemente que ya no van a estar conviviendo en determinado tiempo por un tema económico, porque la persona va a estar trabajando en otra parte o en otra ciudad, la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial de hecho continúa. No es decir que la sociedad o ese lapso de tiempo la sociedad se pausó o no siguió la sociedad, digamos, por ejemplo, un año que la otra persona no estuvo, no, la sociedad continúa su vigencia. Para darle respuesta a esa pregunta. Acá. Mi doctor John Reales, está Claro que muy sí. acertada la consulta a la compañera Astrid. Sería muy bueno que le hiciéramos consultas presenciales para que quede en audio a las demás compañeras. Ahí está Ana Marcela, hay una que se conectó hace poco. Pues no sé qué considere usted, mi apreciado doctor. Claro que sí, de hecho, si pueden abrir el micrófono, poner la cámara y hacerme la pregunta de manera directa, mucho Claro mejor que sí. para que vamos también interactuando, que es la finalidad de esta escuela. Entonces, de hecho, doña Street aún está conectada, si me puede hacer la pregunta, yo la escucho, que también nos queda aquí la constancia del desarrollo de esta temática. La compañera Astrid Gaviria está presente. La compañera Ana Marcela. La compañera Isabel. No tienen consultas. Creo que quedó muy bien explicada
la temática de otro, porque todos están callados. Están, sí. Sí, y bueno, y aquí doña Estrella había escrito también en el chat que súper bien interesante la explicación y cosas que no conocía, pero tiene una pregunta que después de haber varios años de separación de cuerpos y el cónyuge quiera volver, uno está en la obligación de recibirlo. No, no está en la obligación, no está en la obligación de recibirlo, doña Astrid, porque a usted nadie lo obliga a estar con una persona que usted no quiere estar, ¿sí? Si usted ya no quiere estar con esa persona, pues lo que corresponde es tomar las acciones y ejercer los mecanismos para terminar legalmente esa sociedad o ese matrimonio que, que se esté gestando, que esté existiendo. Yo creo que esa pregunta, bueno, esa pregunta también va con la misma que me decía cuando hay una separación de cuerpo desde hace 15 años, pero legalmente tiene derecho. Bueno, con ese tema de la separación de cuerpo y la sociedad, ¿qué hay que tener en cuenta aquí, doña Astrid? Y es muy importante. Y aquí sí diferenciamos dos figuras, que es la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial o la sociedad de hecho, que, recuerden, la sociedad conyugal deriva o existe a raíz del matrimonio. Cuando las dos personas contraen matrimonio, se casan. La sociedad de hecho es cuando dos personas llevan más de 2 años viviendo bajo el mismo techo, lecho y mesa, es decir, viven en la misma casa, duermen juntos, comparten alimentos, responsabilidades y demás, y tienen pues una relación sentimental. Si existe una separación de cuerpos en la sociedad conyugal, es decir, en el matrimonio, pero las personas efectivamente no han liquidado la sociedad conyugal, todo lo que se siga generando mientras esté aún vigente esa sociedad conyugal, así sean 15 años después, entra a ser parte de la sociedad conyugal. Por eso es muy importante, y yo les decía, es muy importante que si no quieren continuar con la relación, pero para efectos, sobre los efectos patrimoniales, se puede liquidar y disolver la sociedad aún sin hacer el trámite de divorciarse. Es decir, unas personas pueden seguir casadas y la sociedad conyugal ya está disuelta. Entonces, aún sin hacer el trámite del divorcio, se puede hacer la liquidación de esa sociedad conyugal. Por eso es importante liquidar la sociedad conyugal. ¿Para qué? Para que no se presenten casos como el que nos pone el ejemplo la señora Astrid, que 15 años después pues hubo separación de cuerpos, pero no hubo liquidación de la sociedad conyugal y la sociedad conyugal sigue vigente. Si la sociedad conyugal sigue vigente, lo que se consigue en ese tiempo sigue siendo parte de la sociedad conyugal. Distinto es el caso del tratamiento en la sociedad de hecho, que es la que, como muy bien les explicaba, la que se da cuando dos particulares llevan más de 2 años conviviendo. Las personas cuando terminan la sociedad de hecho tienen 2 años de igual manera para comenzar las acciones para que, uno, se declare la existencia de esa unión marital de hecho, y una vez declarada la existencia de la unión marital de hecho, se trate o se contemple la disolución y la liquidación del mismo. Si pasados 2 años desde que termina esa relación, desde que termina su unión marital, las personas no hacen todos los trámites para declarar la unión marital de hecho y por ende, una vez declarada, proceder a su disolución y su liquidación, así pasen 15 años, 20 años después, ya no hay nada que alegar porque ya pasó el tiempo que se tenía para alegar esa sociedad patrimonial. Pero eso solo pasa cuando es la sociedad patrimonial de hecho. Ahí sí le dejo la clave entre la sociedad patrimonial de hecho y la sociedad conyugal. La señora Isabel Sofía Velázquez no se animó a hablar, por aquí nos escribe en el chat. Cuando el esposo abandona a la pareja con hijos y a los 25 años regresa y la cónyuge ya falleció, este tiene derecho a los bienes que dejó la pareja fallecida. Doña Isabel, yo ahí con la respuesta que acabo de dar, también tiene la misma aplicación en la situación fáctica que usted nos presenta. El derecho
en el tema de los bienes o en el tema hereditario, lo va a tener el esposo, así haya abandonado, por el solo hecho de estar casado. Siempre y cuando la sociedad conyugal esté vigente, tiene el derecho, por el solo hecho de estar casado y por el solo hecho de aún existir la sociedad conyugal al momento de que la otra persona falleció. Por eso la importancia de al menos liquidarla y disolverla, para limitar estos otros efectos que se generan. Esa es la situación que pasaría en el caso que usted nos pone. Ahí la variación, o en qué se va a tener en cuenta que esa persona se fue hace 25 años y no convivía, quizás para un tema pensional, para un tema de la pensión de sobrevivientes, si la otra persona ya tenía una pareja y con la otra persona pues tenía una unión marital de hecho, pero pues no se constituye, porque para que se constituya la unión marital de hecho, yo tenía que haberme divorciado o haber liquidado la otra sociedad conyugal. Pero la otra persona pues sí cumple con el requisito de los 5 años de estar conviviendo con la persona y demás. Esto que le comento, esto último, solamente tiene efectos en la parte de pensión y efectos de una pensión de sobrevivientes. Pero en el ejemplo que usted o en la duda que usted nos manifiesta, que sería en el momento o en el caso que un esposo que abandonó a su familia y el matrimonio siguió, bueno, usted aquí nos hace la claridad. No son casados y nunca respondió por los hijos, nos aclara Isabel Sofía. Bueno, doña Isabel, si no son casados, esa persona no tiene absolutamente nada que solicitar de la cónyuge o de la otra persona que falleció. Bueno, no de la cónyuge porque no son casados. Se habla de cónyuge solamente entre esposos. El cónyuge es el esposo o la esposa. Ese léxico también es bueno que lo vamos manejando. Cónyuge, esposo o esposa. Ahí sí hablamos de cónyuge. En el caso que usted nos dice y que nos hace la claridad que no son casados, ahí esa persona 25 años después puede volver, pero no tiene derecho a reclamar absolutamente nada de lo que sea propietaria o de lo que haya sido propiedad de la otra persona. ¿Por qué? Porque no existió una sociedad conyugal, Y pues la sociedad de hecho que seguramente pues habrá existido, ya pasó el tiempo para alegarla y ya también se culminó con el paso del tiempo. Si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda, la pueden hacer. Si no, bueno, ya quedo aquí a su disposición. Muchísimas gracias a la señora también Astrid Gaviria que escribe aquí. Bueno, Freddy, no, mi nombre es John Fernando Reales Quinto. El doctor Freddy fue el que los estuvo acompañando a ustedes el 14 de septiembre con un tema de control social el lunes. Y bueno, Julie también. Julie Sanz, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la asistencia, por aprovechar este espacio que la Personería de Medellín les está brindando, que sea de mucha utilidad. Y aquí estamos para seguir brindándoles el conocimiento, con todo el conocimiento que les podamos brindar, todas las herramientas que les podamos brindar y para que ustedes sean los partícipes de la solución de los conflictos que se puedan generar. Muchísimas gracias, doctor Breiner. Fernando. Muchas gracias a usted, Ana Marcela, por estar presente. La compañera Ana Marcela hoy no se vino a hacer consulta. ¿Por qué? Ella siempre es muy activa, mi doctor John. Sí. Hoy aquí está haciendo consulta. No, la verdad es que me pareció pues que yo sí tenía pues un vago conocimiento pues de los mecanismos, cierto, pero pues creo que los ampliaste muy bien, correspondiste muy bien, como que muy preciso, o sea, fuiste muy técnico y muy puntual con la definición de cada uno, entonces como que no me generó ninguna pregunta y muy claro también con las respuestas de las compañeras, entonces como que no me animé a conversar, no porque no quisiera, sino porque la verdad no me generó ninguna discusión, o sea, me pareció muy concisa, muy precisa y muy técnica la explicación y me gustó mucho. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, doctor, yo aquí ya quedo a su disposición. No, mi doctor, muchas gracias a usted por su participación y su conferencia. A todos los comunales, bienvenidos a la Personería de Medellín y las escuelas de paz estará a su disposición. Gracias, doctor, y bendiciones para todos. Feliz día. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Y recuerden seguir conectándose, las próximas conferencias también van a estar muy buenas.
Claro que Y sí. bueno, finalmente, me voy, Isabel, me hace la última pregunta. ¿Existen los mismos derechos entre parejas del mismo sexo? Sí. Ya la Corte Constitucional ha establecido plena igualdad en cuanto a estos derechos para las parejas del mismo sexo. Entonces, todo el tema que hablamos aquí de la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial de hecho y los derechos que se derivan, también aplica entre parejas del mismo sexo. ¿Listo? Ya con esto sí voy culminando y muchas gracias, doctor Breiner, y muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Con gusto, doctor. Bendiciones para todos. Feliz día.